Amén. Gálatas capítulo 2. Y vamos a mirar lo que pasó allí. Hay un problema y lo vamos a leer del verso 11 en adelante. 2:11. ¿Qué dice allí el título en su Biblia? Pablo reprende a Pedro. Ay, Dios, reprende. Es una palabra dura, ¿cierto? Pablo reprendiendo a Pedro. Y recuerde que Pedro es a quien se le entregan las llaves del reino. Amén. Y Pablo lo reprende. Si hoy día yo a usted lo llamara y lo reprendiera, usted diría, yo como que no vuelvo por allá, ese gordo me reprendió. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Qué le dijo? ¿Quieren saber? Amén. Vayan conmigo a la escritura. Amén. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Usted sabe qué palabra tan dura es esa, cierto? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la, diga la palabra. Hipocresía. ¿Qué le quiso decir que era? Le dijo hipócrita. Escuche eso. Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, no lo hizo solo, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, otra vez repito, nadie será justificado. Amén. Tremenda reprensión. Amén. Usted dice, ¿cómo así que entre ellos también habían palabras y habían desacuerdos? Siéntese, por favor. Quiero compartir esta palabra con nuestros amigos. Estaba ahorita estudiando un tema de un judío que predica por las redes, y no voy a decir el nombre porque hay muchos, ese es uno de tantos que hay, y que están tratando de judaizar a la iglesia todavía. La misma técnica que se usaba allá, hoy la perfeccionaron. Hoy se hacen llamar los rabinos, los maestros, se dejan crecer la barba, y entonces la gente piensa que por tener la barba así crecida hay que creerles todo lo que dicen. Pero usted y yo tenemos la palabra de Dios. Amén. Esos tales rabinos, y si alguno me va a ver en las redes, lo siento, pero tengo que decir la verdad. Amén. Tratan de eliminar los escritos de Pablo. Tratan de decir que Pablo no. Primero, que no era apóstol, dicen. Y segundo, dicen también que Pablo trata de darle un golpe mortal a la ley y tirar por tierra la ley para solo vivir por gracia. Pero es que eso es lo que Cristo vino a traer. Cristo no vino a traer la ley, señores. La ley ya estaba. Por eso la Biblia hace una diferencia entre Moisés y Cristo. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces la gente decide dónde quiere estar, o en la ley o en la gracia. Si estás en la ley, eres culpable de todos tus pecados, estás bajo maldición, porque la ley te maldice. ¿Por qué te maldice? Porque si tú pecas en uno solo de los 10 mandamientos de la ley, o de los 613 estatutos sacados por los judíos, pues estás bajo maldición y te vas al infierno. El único que te puede sacar del infierno no es la ley, no es el Antiguo Testamento ni el Antiguo Pacto. El que te libra del infierno se llama Jesucristo. Aleluya. Así de sencillo. Puede predicar muy bonito el rabino, tener barba amarilla y lo que sea, pero si deja a un lado la gracia del Señor, le digo lo que dice ahí en Gálatas y que lo dijo Pablo: de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis.
de la gracia. Caer de la gracia es estar en desgracia, hermano. Es haber despreciado la salvación de Cristo. Es que Cristo haya venido a este mundo y haya sido en vano. Que haya venido a dar su vida por los pecadores y la gente prefiere vivir todavía bajo la ley. Eso es triste. Y muchos predicadores tratan de llevar a la iglesia a la ley todavía, a los mandamientos de la ley. Ahora, yo no estoy menospreciando la ley, ojo. Le estoy diciendo que la misma ley dice que en este tiempo iba a haber un Salvador. La misma ley dice que iba a haber un profeta para nosotros. De en medio del pueblo iba a salir un profeta y ese profeta se llama Jesucristo. Amén. Y ojo, en Jeremías 31, verso 31 en adelante. Escuche y lea, abra la Biblia. Jeremías capítulo 31, del verso 31 en adelante. Jehová Dios había anunciado a través del profeta Jeremías diciendo: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sí lo dice o no lo dice? Ya lo encontraron. Jeremías 31 en adelante. Amén. Ese nuevo pacto fue anunciado por el Señor. Y ese nuevo pacto fue celebrado cuando Cristo vino, y el día que celebró la cena del Señor, en Mateo 26 del 26 en adelante. Ahí se celebró la cena del Señor, y a eso es a lo que la Biblia lo describe como el nuevo pacto celebrado en la sangre de Cristo. Porque dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego les da la copa de vino y les dice: tomad, esto es el nuevo pacto en mi sangre, el cual por vosotros es derramada. Les dije Jeremías 31 y les dije también Mateo 26 del 26 en adelante, donde se está celebrando lo que se está profetizando en Jeremías 31 se está celebrando en Mateo 26 del 26 en adelante. Amén. Amén. Entonces, Pablo está defendiendo la gracia de Dios. Porque ¿cómo es posible que estando la gracia de Dios la gente quiera vivir bajo los estatutos de la ley? La ley no salva, la ley maldice. Todo el que esté bajo la ley está bajo maldición. La Biblia dice que la ley puso todo bajo maldición. ¿Por qué? ¿Cómo así que maldición, pastor? Explíqueme. Si una mujer pecaba, si era sorprendida en adulterio, ¿qué hacían con ella? La mataban. No tenía oportunidad, ella podía decir: ay, perdóneme en esta, mientras hago la otra. No, Señor, se moría. Y así los hombres que fallaran en la ley lo mataba. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Pero dice la Biblia también ahí en Romanos capítulo 3, verso 26, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que lo invito a estar en Cristo, no estar en la ley, estar en Cristo. Dije estar en Cristo, no en crisis, porque hay gente que no está en Cristo, está en crisis espiritual. Amén. Romanos 3:23 y 3:26. Aleluya. 6. Gloria a Dios. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Bueno, hermanos, póngale cuidado. Voy plasmándole esta enseñanza. Entonces Pedro está juntándose con los hermanos gentiles. Y posiblemente Pablo lo ve, que él está contento con los gentiles allí. Porque recuerde que Pedro fue el primer llamado a predicarle a los gentiles. Amén. En Hechos 10, ¿quién fue el predicador en Hechos 10? Pedro. ¿A quién le predicó Pedro? A Cornelio y a la familia que eran gentiles. Y antes de ir allá, el Señor lo preparó. El hombre está orando, esperando que en la casa de Simón el curtidor, el hombre está en el segundo piso orando, esperando que le preparen comida. A ver, esperando allá que la hermana le fritara un pedazo de chancho quizá. Bueno, los judíos no comen cochino, pero le estaban fritando un huevito a Pedro quizá. Y el Señor le baja un lienzo. Usted lo ha leído allí. Le dice: Pedro, mata y come. Y dice que ese lienzo estaba lleno de reptiles, volátiles, hasta reptiles tenía. ¿Usted sabe qué es un reptil? Lagartijos y culebras. Y la voz le dice: mata y come. Y él dijo: ¡no! Ya, Dios es el que le baja el lienzo. Y él le dice a Dios que no. ¿Quién es tan atrevido para contender con Dios? Pedro era atrevido. Porque él ponía primero sus principios que lo que Dios le ordenaba. No, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí.
Y el Señor le decía, no llames inmundo lo que yo he santificado. Aleluya. Y seguía orando y volvía y le bajaba el lienzo. Otra vez, él lo veía en la visión. Léalo, ahí está en Hechos 10. Y dice que volvía y le decía, mata y come. Y le decía, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi cuerpo. Volvía y le decía a Dios que no. Amén. Perdóneme, podemos criticar a Pedro, pero muchos de nosotros somos rebeldes también con Dios en algunas cosas. Dios nos dice en nuestra mente, haz esto y haz esto. Y uno dice, no, no, no. Cuando piden el voto, da tanto. No, eso es mucho. Porque Dios te pone en el corazón que debes dar. Y uno se hace loco. Yo no tengo plata, pero hay que hacerlo por fe, hermano. Amén. Es decir, pero Dios te ha dicho. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propone en su corazón, porque es que en el corazón entra un mensaje de parte de Dios. Esto es lo que vas a dar. Pero uno dice, no, pero eso es mucho. Espere, yo doy más bien esto. Y busca el billetico más ajadito. Uno. Pero Dios ya le dijo que debe dar, ¿sí o no? Así mismo era Pedro allí. Mata y come, Pedro. Dios no le estaba mostrando a Pedro animales para que comiera, pues obvio que no. Dios no iba a violar su propia ley. Le estaba mostrando al pueblo gentil, al mundo gentil, porque Dios lo iba a salvar, amén. Eso era lo que Dios le estaba mostrando, pero él no lo interpretaba. Por eso, cuando ya en 3 veces ves el lienzo, tocan a la puerta. Tac, tac. O le dicen, mire, don Pedro, ahí lo buscan. ¿Quién era? 2 sirvientes de Cornelio que venían a buscar a Pedro. No, vea, usted, yo no sé si ha oído hablar del el centurión romano, que es un hombre justo. A tales horas él estaba orando en ayuno y Dios le envió un ángel y el ángel le dijo, envía por Pedro y él te va a decir lo que debes hacer, porque algo te falta. Ese hombre era un hombre justo, aunque era un gentil. Entonces tal vez ahí Pedro entendió, con razón Señor me decía, mata y come y que no llame inmundo lo que él ha santificado, porque me va a mandar donde esos gentiles. Y él dice que va con ellos al otro día ya y llega a la casa de Cornelio. Y eso estaba lleno de gentiles. Y era la primera vez que le iban a predicar a los gentiles. Y Pedro cuando llega lo primero que dice, ustedes saben cuán horroroso es para mí entrar en la casa de un gentil. O sea, llega todo arrogante allí don Pedro, diciendo, les dijo que eran inmundos. Les dijo, los trató mal. Y sin embargo, yo he venido porque el Señor me dijo que no llame inmundo lo que él ha santificado. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Y entonces Cornelio muy humilde sale a saludarlo. Y Cornelio no era cualquier persona, hermano. Era un personaje. Cornelio era un centurión. ¿Sabe qué significa centurión? Que tenía bajo su cargo más de 100 soldados. Dirigía, era como decir un general de la república. Un tipo con un cargo importante. Era respetable en su nación, pero además es un hombre temeroso de Dios. Cuando usted lee las características de Cornelio, quizá eran mejores que las de algunos apóstoles y de algunos creyentes de hoy día nosotros. Amén. Ese hombre hacía ayuno, oraba y, hermano, que se le presente un ángel a uno. A uno si acaso por ahí ángela se le presenta, pero un ángel no. Entonces que Dios tenga misericordia de nosotros, que a veces creemos que somos muy santos y no alcanzamos a llegar ni a Santurrón siquiera. Amén. Porque a veces creemos que porque ayunamos 1 o 2 días y no es así. Hermano, hay gente con un nivel de santidad y muchas veces no están ni en la iglesia, porque Cornelio ni estaba en la iglesia. Y tenía un nivel de santidad. Por eso no se puede menospreciar a nadie, hermano. Por eso uno no puede criticar a nadie ni menospreciar a nadie pensando que yo soy más santo. Eso es mentira, hermano. Eso es vanagloria. Y es puro fariseísmo. Así eran los fariseos. A todo el mundo lo trataban mal y ellos se creían más santos. Pero tenían todo su tapado. Que Dios tenga misericordia de nosotros hoy día. Mira, hermanos. Pedro está en su actitud de ahora ya aquí. Ahora ya le predicó a los gentiles y el hombre se la tomó con su avena y su pitillo, por decirlo de alguna manera. Y el hombre está contento ahí con los gentiles. Y cuando ve que vienen los judíos, y dice, ay, no, me pillaron acá. Entonces el hombre se pone ahora más serio, ya no está. Entonces se pasa con los judíos y hace como que, uy, no, esos son gentiles. Ay, no, qué oso yo con ellos, no. Oye, todo exquisito, léalo y verá que ahí dice, ¿cómo así? Tú estás compartiendo con gente, pero cuando ves que vienen los judíos, entonces te apartas y dice, y le dije, Pablo, ustedes se están comportando como un hipócrita. Porque mire, hasta Bernabé está contagiado de esa hipocresía suya. Léalo ahí en Gálatas, hermano. Leámoslo ahora sí, otra vez.
Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles. O sea, él estaba viviendo como un gentil. ¿Qué hacía un gentil? Pues las prácticas gentiles. Y parece que Pedro, mientras estaba con ellos, se intercalaba entre ellos. Y entonces le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso está en Gálatas 2. Nosotros judíos de nacimiento y pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Escúcheme, hermano, el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, la ley no te va a salvar, hermano, no te justifica. Bendito el nombre del Señor. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Hermano, la justificación suya es a través de Cristo. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué me llama la atención? Que transcurre un tiempo largo. Aquí discutieron, ¿cierto? Y hasta de hipócrita trató Pablo a Pedro. Pero Dios es tan bueno, hermano, que le da oportunidad a uno de reconocer su falta. Ojalá nosotros seamos así. Mire, lo llevo ya para finalizar porque no voy a predicar muy largo. Solamente quería mostrarle esta situación. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3. Le voy a mostrar cómo Pedro, en el transcurso de su tiempo, el gran apóstol Pedro, reconoce la sabiduría de Pablo. Y lo recomienda como una enseñanza correcta la de Pablo. Quizá allá no estaba de acuerdo, pero ahora está de acuerdo. Después de unos años, ya Pedro está viejo, ya Pedro terminó sus años y ahora le va a reconocer el trabajo. Yo espero que gente que ha hablado de mí, que ha hablado de que yo no sé nada, que yo no predico bien y que yo todo eso, un día reconozcan que algo tendré cuando hemos abierto varias iglesias. Amén. Que algo tendré bueno si fui capaz de irme de misionero a Venezuela y levantar una obra allá. Algo habrá en mí de Dios. Amén. Y espero que esos que han hablado por mi espalda y que han dicho cosas feas de mi vida, algún día, así yo no esté ya, reconozcan que algo bueno puso Dios en mí. Amén. 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 Porque yo a nadie le tiro por tierra lo que enseña, ni hablo mal de nadie, porque no critico lo que los demás predican, pero predico lo que Dios me enseñó a mí que predique. Amén. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que tener respeto por la enseñanza y por el trabajo de los demás. No solamente mi trabajo es bueno, hay otros que lo tienen mejor. Amén. Amén. Pero hay que valorar a los demás también, valorarles lo que hacen. Gloria al Señor. Escuche, mire lo que dice aquí. Pedro, reconociendo el trabajo de Pablo, a pesar de que lo regañó allá y todo eso, está bien, él me reprendió y todo, pero después él reconoce, hombre, el hermano Pablo tiene una enseñanza buena. Mírela ahí. Segunda de Pedro, ¿lo tienen? Amén. Capítulo 3, ¿lo tienen? Amén. Dice, verso 14, por lo cual, oh amados, verso 14, 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y retened, dice, y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Salvación. Para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Está aprobando las cartas de Pablo. Está diciendo, hombre, esas cartas, y miren lo que él dice, mire, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas. Está valorando las epístolas de Pablo. Gloria al Señor. Amén. Amén. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles
de entender. Reconoce que no era fácil entender a Pablo. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la... ¿Por qué no dice que en la ley? Porque ya él sabe que la ley ya no está. Ahora está la gracia. Amén. Ahora valora la gracia de Dios. Porque él entendió que somos salvos es por gracia y no por la ley. Amén. Esa enseñanza quería dejársela plasmada hoy a ustedes aquí y plasmada a los de las redes sociales. Este tema me gusta desarrollarlo porque le muestro por la Biblia que ellos también tenían desacuerdos en las doctrinas, en las enseñanzas que tenían, pero finalmente Pedro, en sus años ya a punto de morir, escribiendo la última carta, reconoce el trabajo de Pablo y dice: hombre, Dios le ha dado sabiduría al hermano Pablo, y las cartas que él tiene son difíciles de entender, ojalá no las tuerzan y crezcan en la gracia. No dijo crezcan en la ley, porque recuerden que él era el predicador de la ley, él era el predicador de la circuncisión después, y Pablo el de la gracia. Por eso yo les digo a ustedes que nuestro apóstol es ¿quién? ¿Quién es nuestro apóstol? Pablo. ¿Por qué? Porque a Pablo es el apóstol a los gentiles y usted y yo somos gentiles redimidos. Amén. Puestos en pie, vamos a darle gracias a Dios. Hasta aquí la enseñanza. Oremos. Soberano Padre.